Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. There are no words to paint a picture of you, girl. Your eyes and those curves, it's like you're from some other world. You walk my way. Oh God, it's so frustrating. So why do I disappear when you come near? It makes me feel so small. Why do I blow my lines most every time? It's like I've got no chance at all. If I could be a Superman, I'd fly you to the stars and back again. 'Cause every time you touch my hand, you'd feel my powers running through your veins. 8 de la mañana, 2 minutos, iniciamos una nueva edición de Ecos Geek, como todos los jueves, luego de las noticias. Tenemos una cita con lo mejor de la cultura geek, los videojuegos, el mejor cine, las series, los cómics, la música, la literatura y mucho más, solamente aquí en Ecos Geek de Ecos 1360 Radio, que transmitimos a través de los 1360M, a través de nuestra aplicación móvil para teléfonos Android y en nuestra página web www.ecos1360.com. También en nuestro fanpage de Facebook, Ecos 1360 Radio Oficial, y en todas las plataformas digitales. Recuerden que Ecos Geek es una producción de Cine Club Borges, Cómics Sin Fronteras, Come Festival Naughty Cartoon, Kimbaya Studio y Coro Beiniki. Y arrancamos este nuevo mes, el sexto mes de este año 2023, junio. Que nos recibe con un clima más bien como fresquito, ¿no? Agradable, esa mañana de jueves. Y de fondo con esta espectacular canción de piano de fondo y con una gran voz. Con eso saludamos a nuestros compañeros. Nelson, buenos días. Buenos días, John. Y a todos los que nos escuchan en este momento ahí en la nave Geek, bienvenidos. Y sí, señor, hay un piano maravilloso y una voz increíble. La de don José Buitrago, más conocido en el Reino Unido como Joe Brooks. ¿Cómo hace Nelson para tener esos apellidos tan bien traducidos? Una investigación muy larga, John. Bueno, un gran músico este chico, un treintañero actualmente. Y bueno, un gran cantautor y músico británico que adquirió su fama por allá a inicios de los años 2000 en una plataforma que se llamaba MySpace, ¿se acuerda, John? Por favor, yo tuve eso y en un año me aburrí y lo cerré. Bueno, fue una plataforma muy importante por ahí a inicios del año 2000 y bueno, sobre todo fue muy importante y muy útil para muchos músicos que empezaron a compartir sus composiciones, sus melodías por esta red social. Y bueno, en el año 2008 este artista, Joe Brooks, le llamaban el número 1 sin firma, porque acumulaba 11 millones de visitas ahí en muchas de sus canciones. Y bueno, gracias a esa fama hizo muchos contactos, hizo también algunos crowdfundings con sus seguidores, también hizo una pequeña gira por ahí en Estados Unidos, una gira como autofinanciada en gran parte,
tocaba en pequeños bares y pequeños sitios donde pues muchos de sus seguidores ya lo conocían por MySpace y asistían a sus conciertos. Y bueno, también llegaron como algunas pequeñas giras también, o contratos más bien, con algunas disqueras, y entre ellas pues llega a ser grabado incluso por Sony ahí para distribuirse en Corea y en Malasia. Y bueno, este tema Superman fue su primer sencillo, que fue muy popular ahí en MySpace. Y bueno, esta versión es fabulosa, esta versión en jazz, una cosa increíble, con el señor Joyce ahí en el piano. Hicieron esa toma, en una sola toma hicieron ahí este video, que lo pueden buscar ahí en internet, Superman Jazz, por Joe Brooks y Joyce. Si pudiera ser tu Superman, te llevaría a las estrellas y te traería de regreso, porque cada vez que tocas mi mano, sientes mis poderes corriendo por tus venas, pero solo puedo escribir esta canción. Dice ahí una estrofa de esta linda canción de Joe Brooks, que abre hoy nuestro especial sobre el hombre de acero. Buenos días, Elisa Trejo Saldarriaga. Increíble todo lo que ha generado Superman, más allá de los cómics, ¿no? Programas de radio, cine, bueno, música, muchísimas cosas, ¿no? Sí, Oli. Sí, a mí me parece, es un personaje que es muy interesante, pues precisamente por la época en la que nació, por decirlo de alguna manera, y pues todo como la carga cultural que lleva, y pues todo tiempo hoy en día hace parte como de la conciencia colectiva global, porque es que no creo que ahorita haya alguna persona que no sepa quién es Superman, ya que profundice y que tenga sus datos curiosos, ya eso es otra cosa aparte, pero que no sepa quién es Superman, creo que no la hay, y eso me parece muy, muy extraordinario. Es un personaje universal, ¿no? Sí, bueno, universal no sé, pero sí mundial. Sí, bueno, mundial. Bueno, le damos también la bienvenida a Alejandro Cujavanti, ilustrador, docente e integrante del colectivo Quimbaya Studio. Bueno, es un gran estudioso también de los cómics, de las animaciones. Y bueno, Alejandro, un personaje que podríamos denominar como de las mitologías modernas, ¿no? Muy buenos días, Nelson. De nuevo, gracias por la invitación. Y claro, qué tema tan interesante el que tenemos hoy. Tal vez uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular, hablando del tema de los cómics, y pues, bueno, yo diría que de muchos otros temas de entretenimiento en general. Sí, es un personaje realmente un arquetipo heroico, clásico. Podemos encontrar ejemplos de héroes muy a esa usanza, pues de ese héroe totalmente superpoderoso. Y vamos a hablar aquí un poquitico de algunos productos interesantes, productos que nos han marcado de alguna manera, nos han parecido muy buenos, y se los vamos a recomendar con todo el gusto del mundo. Muy bien, Alejandro. Bueno, y completa nuestro panel de hoy Camilo Triana Cubillos, ahí desde la gélida Mosquera, Cundinamarca. Un frío comparable al de la Fortaleza de la Soledad, ¿no? Y bueno, ahí está Camilo, por ahí es que buscando unas revistas de Superman que no encuentra, no sé qué. Camilo, buenos días. Elisa, Alejandro, Nelson, John, amigos 1360 Radio y oyentes, feliz día. Qué bueno que nos acompañen al cumpleaños de este octogenario, pues, kryptoniano o kryptoniense, ¿cómo se dirá? ¿Cómo será el gentilicio? Yo creo que kryptoniano. Bueno, yo les tenía más que unas revistas, era una sorpresa. Les tenía aquí de invitado al mayor fan de Superman, al señor Herbert Chávez, un filipino que pero lo que pasa es que se ha hecho 26 dolorosas operaciones y está ahorita en la 27, entonces por eso no pudo venir. El man es, alias el caricaucho de Superman, porque uy no, este tipo es impresionante lo que se ha hecho, y como decían ustedes precisamente, ya está en el imaginario colectivo, pero a él se le metió pues ya hasta en el ADN. Lo curioso es que cuando tenga sus hijos pues no se van a parecer a él, sino se van a parecer a Superman, entonces va a ser una cosa muy rara. Digo yo, no sé ustedes. Sí, por ahí veía alguna vez también esa noticia del filipino con sus
cientos no, pero sí muchas decenas de cirugías, increíble. Bueno, y es que el especial de Superman es porque hace exactamente 85 años, ahí en 1938, aparecía el más importante superhéroe de todos los tiempos, el que sería el punto de partida para este género que nace ahí en una turbia década de los años 30 en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Recordemos ahí que todo empieza ahí con el colapso de Wall Street, en lo que se llamó el crack del 29 o la Gran Depresión, el acabose, ¿no? Esa época que fue muy turbia no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo a nivel económico y todas las consecuencias que esto trajo. Bueno, fue la depresión más larga en el tiempo, la de mayor profundidad y la que afectó al mayor número de países en el siglo XX. También por esa época andaba Al Capone y sus amigos, los gángsters, con sus imperios criminales, un estado de corrupción en Estados Unidos y mucha desconfianza en sus instituciones. Y por ahí hacia el año 38 Hitler se adiciona a Austria. Ese Hitler era muy ocioso, ¿no? Y por ahí también Japón bombardea a Cantón en China. Y bueno, en medio de este caos aparece Superman, que podríamos decir que es un personaje que simboliza el bien y que muestra como una luz ahí se muestra como una luz ahí en medio de la oscuridad, en esa década tan oscura, y como si fuera poco ahí a puertas de la Segunda Guerra Mundial, para acabar de completar. Mire, otros datos interesantes a nivel de ciencia que hay que tener en cuenta, obviamente, es que es innegable, o sea, hicieron parte del contexto histórico y en el que se movían, el momento en el que sale este gran personaje, y que obviamente debió influenciar su aparición y su creación. En 1930, el astrónomo Clyde Tombaugh descubre Plutón. Mire que todavía estamos hablando que si es un planeta, que si es un planetoide. Bueno, todo el asunto todavía se mantiene esa discusión. En el 31, dos físicos suizos, Auguste Piccard y Paul Kiefer, son los primeros hombres que llegan a la estratosfera a 15.000 metros de altura en un globo de hidrógeno. Sí, ahí también a nivel, digamos, de entretenimiento, el cine también empieza a ser muy popular, aunque todavía mudo ahí en los años 20, inicios de los 30. Por esa época, pues, actores como Douglas Fairbanks y Harold Lloyd inspiraron para la apariencia física de Superman, según la confesión de sus autores. Estos dos actores, Douglas Fairbanks se destacaba por ser como un actor de acción de la época, donde las películas de espadachines y de piratas eran como las más vistas, y digamos que este Douglas Fairbanks es como el que le da la anatomía o el prototipo de lo que sería el Superman. Y Harold Lloyd, que era más un actor de comedia, así con sus lentes y con su traje de la época, pues inspira la apariencia física de lo que sería Clark Kent. Que Clark Kent, a propósito, sale ahí de la combinación de dos nombres de actores de la época, que era Clark Gable y Ken Taylor. Y también la ciudad de Metrópolis es inspirada en Metrópolis, una película ahí de Fritz Lang, que es del año 29 y que según los chicos pues mantenían ahí en el cine, no salían del cine esos muchachos toda hora metidos ahí en el cine, y obviamente el cine fue como gran parte de la inspiración para crear a Superman. Bueno, ¿y quiénes fueron obviamente estos creadores, estos mucharejos que pues se inventaron a Superman? Eran dos jóvenes judíos, que eran Jerry Siegel y Joe Shuster. Aquí hay una situación particular y espero resumírsela rápidamente porque le hice la tarea a Nelson. Tuvimos una acalorada discusión casi es kriptonita para el programa, porque él decía que había iniciado en junio y yo decía que no, hermano, que ahí aparece otra cosa. Bueno, pues resulta que, imagínense que le tengo el dato confirmado por lo siguiente. Action Comics tiene portada de junio de 1938, o sea, ya por el año sí estamos bien. Por cierto, esta revista se creía que era la más valiosa económicamente hablando en 2000, pero en 2021 porque se vendió en 3.25 millones de dólares. Pero resulta que en septiembre de ese año, imagínense que por
$3.6 millones se vendió la Amazing Fantasy de 1962. ¿Pero de qué personaje es para convertirse en la revista más valorada del mundo, del universo de los cómics? La de Spider-Man, ¿no? Sí, señor. Don Peter Parker se sube a la primera posición. El Action Comics tuvo 200,000 copias, pero por la calidad del papel ya solo quedan 100 en el mundo. El tercer cómic más caro en este momento es el Detective Comics 27, 2.2 millones para el Caballero de la Noche, Batman. Bueno, el asunto de la real fecha es el siguiente, y ya está confirmado porque me metí a internet, le dije, oiga Google, entonces ¿cómo es la vaina? Pues él me dice que DC Comics en sus redes como tal y en Twitter del 18 de abril, en la cuenta oficial, incluso de ¿sabían que Superman tiene Twitter? No sabía. Batman también, ahí les paso ese dato. Pues sí, señores, confirmado el 18 de abril de este año, DC Comics, la cuenta de DC Comics, e incluso James Gunn, que es el que va a hacer la nueva película, coloca su foto de la primera hoja de su guión Superman Legado, Superman Legacy, dan el cumpleaños para decir que el 18 de abril es el año que se considera, la fecha como tal que se considera el nacimiento de Superman. Lo que pasa es que las revistas salían como que con un mes, más de un mes adelantado para la distribución, pero pues ya lo dijo los dueños del letrero, hermano. Entonces, gané. Muy bien, muy bien. Entonces, abril es la fecha oficial del cumpleaños de Superman, aunque Camilo, Superman celebra el personaje como tal celebra 2 cumpleaños, ¿sabía usted eso? El hombre celebra el 1 de junio, su cumpleaños, que es como la época donde él cae ahí cuando la nave cae a la granja de los Ken. Y también celebra como el 14 de junio, los papás le celebran ahí el cumpleaños. Entonces para que junio ahí es como el mes de Superman, digámoslo así. Bueno, y antes de Superman pues habían muchas influencias, Alejandro, ¿no? De muchos que llamaban los Paul y muchos héroes como Flash Gordon y otros héroes que habían aparecido, que no eran superhéroes, sino que eran héroes de carne y hueso, y que serían como la influencia también de Jerry Siegel y Joe Shuster para crear Superman, ¿no? Sí, Nelson, hay toda una evolución de la historia de este personaje a través de varios soportes. Uno de ellos fue las inspiraciones que salieron de los pulps, que recordemos que eran estos magazines, estas revistas que salían hace mucho tiempo, más o menos desde principios del siglo XX, 1910, 1920 más o menos. Empezaron a salir los primeros ejemplos y más adelante empezaron a volverse un poquitico pues como más elaborados. Principalmente eran revistas, se llamaban pulp porque el papel era hecho de pulpas como baratas, ¿cierto? De pulpas de madera barata. Y ahí empezaron a salir algunos productos o historias de ciencia ficción que inspiraron finalmente a estos 2 creadores para hacer Superman. Muy bien, bueno, vamos entonces con nuestras recomendaciones y arrancamos ahí como desde la mitología y la literatura, que ayudan a entender también un poco las influencias de Superman. Y bueno, recomendamos leer ahí sobre la mitología, sobre Hércules, también sobre Moisés y Sansón, que de cierta forma también tiene como ciertos rasgos ahí en la historia original de Superman. Y también una novela que se llama Gladiador, que es por allá de Philly White, de 1930, que incluso pues sus creadores confesaron que había sido como mucha fuente de inspiración. Y bueno, Eli, tienes por ahí también un par de recomendaciones muy interesantes. Sí, tengo algunos libros, pues novelas en prosa y unos mangas. Mira que hay un libro que se llama It's Superman, el escritor es Tom DeHaven, lo escribió en el 2005. Creo que es el único libro que es un libro que intenta, pues aunque trata de Superman, es totalmente aparte de DC. Obviamente él le pidió permiso a DC para pues utilizar su personaje, pero la historia es totalmente aparte. Es como una reinterpretación de cómo fue que Superman empezó a evolucionar como personaje,
pero está narrado de una manera mucho más seria, es como más enfocado, tiene como, por decir algo, como que está partido en dos, por decirlo así. La primera parte, como siempre, habla como del Superman en la granja y todo esto, pero entonces en esto él lo que trata es hablar como mucho más sobre la humanidad de Superman, sobre qué sería la humanidad de él, quién es Clark Kent, y como su descubrimiento así tipo soy un adolescente y no entiendo mis cambios. Lo mismo le pasa a él, que en un principio él no sabía que tenía poderes y cuando empiezan a despertarse él no entiende qué está pasando porque pues aquí en los humanos nadie tiene ese tipo de poderes. Es muy interesante. Entonces dicen que a medida que va avanzando la novela ya se va viendo más fantasiosa porque ya se va convirtiendo, ya va dejando más a un lado su parte humana y ya se va convirtiendo más en Superman. Pero en un principio es muy seria, es muy adulta y es muy interesante ver cómo ese aspecto de Superman. Entonces me pareció muy curiosa esta novela, pues se ve muy interesante de hecho. Los mangas. Hay 2 mangas que me sorprendió que hubiera mangas, pero mira, fíjate tú. El primer manga es como lo que yo llamaría una traducción gráfica de los cómics originales de Superman. Entonces, pues como pues todos sabemos, Asia, sobre todo Japón, al tener un lenguaje gráfico tan marcado, ellos no aceptan muy bien como ciertos tipos de grafismos, no los aceptan culturalmente, pues no les llega, y pues eso es normal. Entonces lo que hacían era traducir estos cómics para que fueran más visualmente agradables para la comunidad japonesa. Entonces pues el primer manga lo tradujo fue Tatsuo Yoshida, que es el mangaka de Meteoro. Entonces le encargaron esta comisión, él se encargaba de traducir todos los cómics a volverlos mangas entre comillas, y lo que él hacía, por ejemplo, eran cosas tan simples como por ejemplo las secuencias de movimiento. En los cómics suelen ser más como un principio y fin y ya, lo que hace el manga es toda la secuencia la muestran de principio a fin, los planos son un poquito diferentes, entonces esto es lo que él se ponía a hacer, y entonces ya, pues sí, durante todo este tiempo él hizo eso y pues gracias a eso pudo conseguir dinero para poder hacer Meteoro, así que bien por él. Y el otro es un manga, este sí es full manga, de esos que de verdad son mangas. Que lo sacaron ahorita en el 2018. De hecho DC subió una foto en Twitter promocionando el primer manga de Superman, porque pues ese sí era full manga. Es un Superman que vive en Japón, entonces es muy gracioso ver la imagen porque la imagen promocional es él con un tazón de arroz comiendo con palillos chinos y en el fondo tienen una foto de un tonkatsu, que es un plato tradicional japonés. Y la idea es que el manga es eso, que el man se va como comiendo por ahí y luego pasa algo y él, soy Superman, tengo que defender a todo el mundo, y entonces sí, sí, se ve muy interesante también, sí. Bueno, vea ya, Superman en manga también. Y bueno, en radio, ¿no, Camilo? Sí, imagínense que pues para los que no supieron, existió un programa de radio, fue en 1940. En este sí tenemos la fecha más fácilmente identificable, fue un 12 de febrero de ese año, y ahí es donde aparece la introducción icónica de ¿qué es lo que hay en el aire? No es un pájaro, no, es un avión, no, es Superman. De ahí viene esa frase como tal. Entonces, pero esto es una historia larguísima, incluso hay cosas que de este programa de radio se llevaron al cómic. Entonces, con eso nos puede decir precisamente lo que fue la influencia de este momento, que era el medio que estaba, digamos, de moda y de boga en el mundo. Todo el mundo se conectaba a escuchar estas producciones radiales y pues no fue nada despreciable. Por ejemplo, la cantidad de episodios, 2068 episodios de 15 minutos a 30 minutos, más o menos, eran las aventuras de Superman que se escuchaban en radio como tal.
Muy bien, muy bien. Y bueno, también muchas de las influencias, o sea, más allá también entonces de la radio, el cine, la televisión, las animaciones, ¿no, Alejandro? Las animaciones han sido desde los inicios de la cultura popular como de sus grandes influencias, ¿no? Qué pena, Nelson, qué pena. Estaba aquí sintonizando un poquitico un programa de televisión que me gusta mucho. Precisamente tenemos las aventuras de Superman en Technicolor, producido por Paramount Pictures y la Max Fleischer Cartoon Studios. Una serie animada que empezó en 1941 y terminó en 1943. Esta fue tal vez la primera aparición de Superman en animación, ¿cierto? Y a mí en particular me gusta mucho porque ellos empezaron a usar la técnica de rotoscopía. Entonces lo hacían de una forma, un dibujo tan bien hecho, que los movimientos se veían súper fluidos, súper realistas. Obviamente se parecía mucho al primer Superman que salió en acción real en televisión, o sea, físicamente el dibujo tenía como esos rasgos. Y fue una serie muy muy interesante que yo recomiendo. Esta serie solamente son 17 capítulos, como 17 corticos, y empezaba con esta música, el cabezote pues de Superman, y bueno, es súper recomendado. Seguramente lo podrán encontrar en alguna de las plataformas de streaming o en su, ustedes ya saben, por ahí. Alejandro, para los que no están familiarizados con la rotoscopía, expliquémosles qué es la rotoscopía. Sí. La rotoscopía es una técnica de animación en la que tú copias fotograma a fotograma un video, ¿cierto? Tal vez uno de los pioneros de estos tipos de técnicas, como de trucos visuales, fue definitivamente uno de los pioneros del cine. Winston McCay también hizo rotoscopía, pero se me fue el nombre. George Méliès, que fue el que empezó a hacer todos estos trucos de desapariciones, de colorización de películas. Él también empezó a hacer como algunos efectos primitivos de rotoscopía. Y de ahí en adelante se ha utilizado en muchas cosas. Tal vez uno de los artistas o directores que más me gusta que usa esta técnica es Ralph Bakshi. Unas películas muy muy interesantes. Y bueno, ahí les dejo. Me voy a seguir viendo la serie de Superman y luego voy a empatar con otra que también me gustó a mí mucho cuando salió. En 1996 salió la serie animada de Superman, producida por Warner Channel y realizada por los estudios de Bruce Timm, de animación de Bruce Timm, con el estilo de dibujo animado de Bruce Timm. Ahí algunos de los guionistas eran, por ejemplo, Alan Burnett y Paul Dini, que ahorita les voy a hablar de otras obras de Paul Dini también muy muy interesantes. Recomendadísimas estas, John. Señores, permiso, voy a prender el televisor porque va a empezar mi serie favorita. La serie que marcó ahí. De todo lo que tiene que ver de sagas, películas, cómics, series, para mí esto es la tapa de lo que tiene que ver con el tema de hoy, de Superman. Sí, total. Conocida como Smallville, porque fue filmada, creada y producida en ese sitio en Estados Unidos. Y protagonizada por una de mis novias, Kristen Krug, divina ella. Definitivamente yo creo que es la mejor serie juvenil que ha existido en todos los tiempos con respecto a Superman. Sí, una gran obra ahí, Smallville. El Somebody Save Me. De Remy Zero. Y esa canción que es emblemática, ¿no? Sí. La banda sonora. Y bueno, una visión también muy particular ahí de Superman en Smallville, que recordemos que Smallville es como el sitio donde crece Superman ahí en Kansas, y que obviamente habla de sus inicios ahí antes de irse a Metrópolis. Entonces, como toda esa etapa de la adolescencia y la juventud. Y bueno, unos personajes entrañables, y podemos seguir entonces, Elisa, ahí con algunas series, entre ellas esta, ¿no? Smallville. Bueno, pues yo series tengo, es más que todo como las animadas. Yo veía mucho La Liga de la Justicia, me gustaba muchísimo esa Era muy serie. buena.
disfrutaba mucho pues como con los personajes, el hecho que vivieran todos en la misma casita, así como roomies, no sé, me daban como de, ay, son súper amiguis, me encanta. Me gustaba mucho eso. Smallville también la veía mucho con mi hermana es 3 años mayor que yo, entonces nos gustaba mucho verla, ya le encantaba esa canción, pues el Somebody Save Me, no faltaba uno ahí, Somebody Save Me, así, cuando aparecía. ¿Qué más se puede decir de Superman? No, esas son más que todas las 2 series que yo veía mucho de Superman. Ya luego, cuando aparecieron como la Liga de Justicia, pero los jóvenes, que son normalmente con los hijos de estos, entonces ahí estaba el hijo de Superman, entonces Superman cada tanto también aparecía y era como de, ¿usted por qué está haciendo esto? Y yo como mira, Superman como papá. Pero pues ya, esas son las que yo mucho veía, sobre todo en Cartoon Network, que claro, es donde el que más distribuía este tipo de contenido. Sí, bueno, y también vamos aquí entonces como unos daticos curiosos antes de irnos al primer corte. Camilo, ¿tienes por ahí? Pues yo creería que pero ¿cuál les digo de todos curiosos? Bueno, hagan de cuenta que existen como unas 20 variedades de kriptonita. ¿Sí? Y según su color tienen como distintas afectaciones. Entonces, digamos, la más tradicional podría ser la verde, que es la que lo debilita, ¿no? Esa es como la que más referencia tenemos. Hay una kriptonita roja que lo vuelve completamente mal, le saca lo malo, ¿listo? La kriptonita azul llega y lo que le hace es que es, digamos, la debilidad para lo que son la versión de Bizarro, que es ese Superman que es totalmente como maltrecho. Ajá. Bueno, la kriptonita negra lo que hace es que ella divide la personalidad física de Superman en Superman y sale un Superman bueno, o sea, los dos están a la vez. Hay dorada, hay rosada, hay blanca, hay plateada, hay carmesí, hay lenta, que no es un color, sino es una variación de la verde. Y hay otras que son, incluso existe la antikriptonita, la ultrakriptonita. Bueno, muchas de ellas salen de los cómics y hay otras variaciones. Y hay una muy particular que de pronto sí hay que mencionarla y es la kriptonita rosa, que decía que lo único que hace es un efecto muy rarísimo, y es que lo que hacía era que hacía que afloraran los sentimientos femeninos de los kriptonianos. Venga, pero yo solamente conozco dos variedades de kriptonita. La kriptonita verde y el noticiero Krypton. Sí, ¿todo eso qué es, Camilo? Pues es más, imagínense que por allá en Serbia apareció en el 2026, descubrieron un mineral que se le llama jadarita, pero vulgarmente la gente comenzó a decirle que era la kriptonita real. ¿Qué por qué? No me pregunten, que ahí sí me corcha. Bueno, entonces ahí nuestro primer corte comercial y ya volvemos con más de Superman. Ya volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Ocho de la mañana, 36 minutos. Regresamos a esta segunda parte de nuestro programa Ecos Geek. Un jueves lleno de superhéroes, especial con el más grande de todos los tiempos, diría yo, con Superman.
Y esta segunda parte la arrancamos con esta canción que escuchamos de fondo de la banda inglesa The Kings, Don Nelson. Así es, John. Las torceduras, los pliegues, las perversiones, no sé cómo podríamos traducir ahí. The Kings. Pero una fantástica banda inglesa por allá de los años 60, muy influenciados por el rhythm and blues, el folk, el rock and roll y el country, ¿no? Y bueno, esta canción que escuchamos ahí de fondo, Wish I Could Fly Like Superman. Quisiera volar como Superman. Aquí que abre nuestro segundo segmento del último hijo de Krypton. Bueno, Eli, tenemos por ahí entonces algunos más daticos. ¿Qué tienes por ahí de Superman? Un musical, me has dicho que habías... Sí, fíjate, hay un musical de Superman, se llama It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, o pues es un pájaro, es un avión, es Superman. La música es del 1966. La música la escribió Charles Strauss, la letra Lee Adams y el libreto es de David Newman y Robert Benton. Ha tenido muchas reproducciones a lo largo de los años, creo que la última fue en el 2016 en Alemania, no sé si de pronto hay otra más cercana, pero pues no estoy segura. Y tiene un total de 21 números musicales. La primera pues ha tenido varias nominaciones a varios premios pues de teatro. Al parecer tiene muy buenas críticas y pues me pareció muy curioso pues un musical de Superman. Como mira, Broadway se le mide a todo y pues fíjate tú. Obviamente la primera producción que se hizo fue para Broadway en el 66. Entonces todo este tiempo, todo lo que ha perdurado ese musical me pareció muy genial. Sí, y hablabas también ahí tras bambalinas que era la primera musical que se hizo también, o las primeras presentaciones fue con la chica que interpretó a... Sí, la primera interpretación que se hizo fue con la que hizo de Luisa Lane, fue la misma actriz que actuó en la película del 78, es la misma, creo que fue una de las cosas por las cuales la escogieron a ella, como Luisa Lane también en la película. Y bueno, esa película del 78, hablemos un ratico de esa película del año 78 que muy pocos le tenían fe, más allá de sus productores. Sí, es muy curioso. O sea, yo me puse a investigar y me sentí muy contenta porque salió el día de mi cumpleaños. Yo dije, sí, por eso es que es tan bueno. Salió el 15 de diciembre de 1978. El director fue Richard Donner. La música de John Williams, que de hecho esa música ha sido súper nominada, ha ganado premios. De hecho es como la música que cuando uno piensa en Superman, uno piensa exacto, esa es la que él compuso y es como la que uno se le viene a la mente una con Superman, súper icónica. Y el escritor fue Mario Puzo, entre otros. Mario Puzo es el escritor del Padrino. Ajá. Bueno, ¿qué pasa con esa película? Esta película me pareció muy genial. He de admitir que en un principio a mí no me llamaba la atención, pero investigándola ya me la quiero ver. Es muy genial porque es supremamente importante para la historia del cine y de los superhéroes como tal. Esto marcó un antes y un después en lo que es el cine para superhéroes sobre todo. Antes de esta película el cine para superhéroes era más comedia, más tirando a lo cómico, era casi que una parodia al superhéroe como tal, porque no tomaban muy en serio los cómics o veían los cómics como siempre como un entretenimiento o algo para niños. ¿Qué pasó con esa película? Decidieron tomar a Superman como algo serio, es Superman, vamos a tratarlo como tal. Entonces esto hizo que gracias a películas como Star Wars o Encuentros cercanos del tercer tipo, también la tecnología en cuanto a efectos especiales también ya estaba más avanzada. Entonces ellos utilizaron todos estos recursos para hacer de esta película una película con efectos muy avanzados para su época. Entonces, por ejemplo, mi papá me cuenta que para él fue impresionante verlo porque era como de ver a un hombre volar, literal, volar
y que cayera, pues que se parara así tan suave, no como que ahí se tiró o se mató, no, sino que aterrizara tan suave y luego se despegara tan suave como si no le pesara el cuerpo, que eso era espectacular. O sea, en su momento fue literal una cosa bestial en cuanto a efectos especiales y eso me pareció muy genial. La mayoría de las escenas, sobre todo de la Fortaleza de la Soledad, casi todas fueron pintadas a mano, pues porque no tenían cómo llenar, pues no tenían pantalla verde, entonces les tocaba llenar el resto de la imagen que proyectaba la cámara y lo hicieron pues pintando la mano y eso fue como que genial, o sea, no se nota mucho la diferencia y es muy bonito eso. Fue una película que tenía, la primera película de superhéroes que le hicieron muy alto presupuesto precisamente para que quedara muy bien y se nota, claro. Se nota. Otra cosa que me pareció muy curiosa es que el protagonista, que es Christopher Reeve, es la primera película que hace en cine, él era actor de teatro, pues está allí, pues se me olvidó cómo se llama esto. ¿La audición? Las audiciones. Ajá. Al principio no les gustó mucho porque pues, o sea, es como usted nunca actuaba en cine, el teatro, claro. El cine es muy distinto, pero bueno. Pero sí, intentaron como coger a gente famosa, pero todos decían no. Pues es que en esa época los superhéroes eran como Ajá, sí. Cuando lo escogieron a él y fíjate tú, lo que se hicieron fue que el resto de actores del reparto intentaron que fueran actores muy conocidos. Entre esos está Marlon Brando, que es el que hace de Jor-El, y pues sí, entonces sí, es muy genial. Incluso habían unos actores, a Paul Newman, le ofrecieron el papel a Paul Newman, a Robert Redford, que era como el Brad Pitt, el Tom Cruise de la época. Le ofrecieron a Clint Eastwood también, le ofrecieron el papel y bueno, a muchos, e incluso se llegaron a ofrecer Stallone y Schwarzenegger, pero en esa época pues no eran tan conocidos y los rechazaron y bueno, mira, ahí le quedó a Christopher Reeve. Y hay un sketch muy cómico, muy chistoso de Saturday Night Live, donde Christopher Reeve está haciendo la audición ahí con Richard Donner y otro par de actores y es demasiado chistoso ese sketch, para que lo busquen ahí en Saturday Night Live con Christopher Reeve. Bueno, otra cosita que me pareció muy genial de esta película es que esta película tiene 4 secuelas, tiene 3 secuelas que fueron pues muy ellos tenían tanta fe en la película que ellos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a filmar la primera y la segunda, eso sin miedo, eso sin mente, hágale. Y la filmaron así de una, obviamente salieron con un año de diferencia, claro. Pero la filmaron todas igual, en el mismo plan de secuencia. Tiene otras 2 secuelas más que fueron contemporáneas y ya la última, que fue la que salió en el 2006. Y esa es la que tiene esta escena súper famosa, que es escena... Dios mío, a mí me impactó demasiado porque me dejó oliendo el ojo. Y es esa escena en la que le disparan a Superman, pero la bala le pega en el ojo en primer plano y la bala solo se apachurra. Yo dije, Dios mío, yo solo pensaba en eso. Y ya, eso era lo que iba a decir de esta película. Perfecto. Y hay una escena, Camilo, donde Superman cae a Colombia, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, así rápidamente. Resulta que pues Superman sí tiene mucha relación con Colombia con 2 casos especiales, pero primero pues la del cine, ya que estamos hablando de la película, y después la segunda, que son relativamente cortas. Esta tiene que ver, es en la Superman 3, ¿no? En esta Superman se presenta un villano que es como un Lex Luthor pero con pelo, se llama Ross Webster, y a este magnate maligno que solamente fue creado para la película, le pasa el efecto Harley Quinn, es decir, se vuelve famoso, se populariza y ya se incorpora como canon en los cómics. Pues bien, resulta que este villano utiliza un programador de computadores para destruir el mercado colombiano, porque el tipo es un magnate de todo lo que es la parte de las acciones, en especial en este caso quiere hacerse a las acciones del mercado cafetero, y él controla todo lo que es, como les digo, el mercado en cuanto a este producto, y el único país que no se le quiere alinear a sus deseos es Colombia. Entonces la escena más o menos dice: Colombia tiene 2 productos de importación y uno de ellos es el café y no me lo quieren vender, el otro no sabemos, no queremos saber. Bueno, ustedes ya se imaginarán.
Sí, sí. Y ya que no negocian con Webster, entonces él le dice al programador que van a utilizar un Vulcano, que es un satélite el cual Estados Unidos lo utiliza para controlar el clima. Entonces lo que van a hacer es bajar la temperatura para que allá en unas heladas haya un clima invernal, pero Superman se detecta, se da cuenta y se viene en bombas. De hecho, la camisa y la capa le hacía así como acaba de hacer Nelson precisamente, así, y llega y con su vista calorífica salva toda la cosecha. Mejor dicho, salvó hasta Rosita, la mula de Juan Valdés. Bueno, esa es una. Dejó Y el la café de otra... una vez tostado. Bueno, y ojo, como esta película es en la que también se afecta la personalidad de Superman y es en la que se va a tomar a un bar, se vuelve así todo malandro y incluso se le oscurece el traje, la ONU viene y hace una reunión para hablar que Superman se ha salido de control y todos los países votan en contra Superman, y el único que no vota, más bien el que vota a favor es Colombia, porque está muy agradecido obviamente por que le salvó la cosechita, nos salvó la cosechita. Bueno, y la segunda relación con Colombia, así rápidamente, es que existió por allá hace 56 años más o menos, el 10 de junio, estamos muy cerquita, que se cumple el aniversario de 1967, creo que es, un cómic que se llamó La Carrera del Siglo, que era entre Flash y Superman, y es donde ellos apuestan a ver quién es el más veloz. Incluso se está referenciada en la película de la Liga de la Justicia, todavía mantienen esa escena. Entonces ellos comienzan a correr por Egipto, Arabia, Irán, Tailandia, China, México y Colombia. Y pasó por ahí cerquita Pereira, ¿no lo vieron? No. Estuve por el lado del Nevado del Tolima. Vea pues. Pero resulta que el Nevado arrojó unas piedritas verdes, que no eran esmeraldas, sino eran pedazos de kriptonita. Entonces, por aquí se nos debilitó, le dio la pálida a Superman ahí subiendo la línea. Tocó darle panela. Totalmente. La criptopanela. Entonces, pero igual, para finalizar aquí el apunte, el cómic no hay ganador, porque resulta que alrededor de la carrera estaban haciendo apuestas unos mafiosos. A mí me parece que hasta Cuja una vez nos habló de esto en un programa, es que ya son tantos, este es el programa 112, imagínense. Sí, ahorita que hablaba Camilo de esa escena de Superman 3, creo que es la que aterriza ahí Christopher Reeve en Colombia, ¿no? Yo la vi yo la vi en la época, hace mucho tiempo la vi, y la memoria que tengo era que salía, es que Bogotá, Colombia, y salía ahí un cafetal con una iglesia como Salamina Caldas. Sí. Normalmente en las películas es así, ¿no? Sí, mejor dicho. Bueno, sigamos aquí entonces con la parte gráfica, ¿no? El estilo gráfico, cómo ha evolucionado el personaje ahí desde su diseño, iniciando por el logotipo, ¿no? Que era esa ISI como más simplecita en los años 30, y cómo fue evolucionando también la parte de los colores, la parte... que al inicio eran colores primarios, obviamente, porque la parte litográfica era muy limitada en esa época, y cómo se fueron como evolucionando a millones de colores como tenemos hoy en día gracias a los sistemas de impresión. Y bueno, estos sistemas de impresión ayudaron también a que el Superman fuera evolucionando en su traje, en su diseño, y obviamente en la industria, ¿no? Digamos que Superman es el punto de partida para lo que es la gran industria de los superhéroes que conocemos hoy en día, y que básicamente pues empezaron con las primeras publicaciones de Superman. Bueno, recordemos algunos ilustradores y algunos cómics ahí, pues obviamente los de Jerry Siegel y Joe Shuster, que son dos del inicio, que obviamente al empezar a triunfar tanto empiezan a contratar muchísimos dibujantes, muchísimos escritores también para poder cumplir con los plazos, entintadores. Y bueno, hay algunos nombres aquí que voy a mencionar. Al Plastino, que me parece de los grandes del cómic, que no solamente le dio como ese estilo más realista al cómic de Superman, apartado un poquito de ese cómic medio realista de Jerry Siegel, y aquí al Plastino le da un realismo mucho más genial. Y bueno, también al Plastino creó, junto con otros autores, a Brainiac y a Superchica, ¿no? También otros autores como Wayne Boring, Kurt Swain, que es como el de los más conocidos, John Byrne, que incluso una portada de John Byrne estuvo ahí en la Time, la revista Time, para los 50 años de Superman en los años 80.
Y bueno, Cuja, no sé, ¿qué otros autores recuerdas ahí en este momento? Por ejemplo, ahí podríamos anotar a José Luis García López, una línea muy muy importante en los cómics de Superman. No podemos dejar por fuera al famoso George Pérez, lo recuerdas tú por Crisis en las Tierras Infinitas, una colección muy importante. Por ejemplo, podríamos nombrar por ahí a Carlos Pacheco también, podríamos nombrar a Wayne Boring, que creo que fue el que dibujó el de La muerte de Superman, si no estoy mal. Otros ya como más contemporáneos, Jim Lee también dibujó muchas portadas y muchos cómics de Superman. Y definitivamente uno de los que a mí me marca más es el trabajo de Alex Ross, ¿cierto? Este dibujante nacido en Portland, Oregon, en 1970, un dibujante con un estilo pues muy influenciado de Norman Rockwell, de toda esa estética pues de ilustradores norteamericanos de mediados del siglo, y también por pues, una vena artística familiar. La mamá de este señor, que se llamaba Lynette C. Ross, ella era también ilustradora de modas, ¿cierto? Y ilustraba muy bien. Y este señor tiene unas apariciones en los cómics maravillosos. Así por encima, un cómic cortico que se llama Superman Paz en la Tierra, escrito por Paul Dini también, muy muy interesante. Los invito para que lo busquen. Otro cómic que a mí me parece relevante, que es Kingdom Come, que es sale Superman y salen todos los superhéroes de DC Comics, pero es una aparición muy interesante de Superman. Es lo que llamaban en DC Comics un Elseworld, o sea que es un mundo alternativo, un mundo paralelo, donde le daban la oportunidad a los guionistas de crear historias pues que en la línea temporal normal no se podían hacer, para no quebrar la continuidad. Ese cómic, el argumento es de Mark White, que también sale en otro cómic de la otra empresa. Y bueno, otro cómic que yo recuerdo ahora que podría recomendarles, El Reino de los Supermanes. Muy muy interesante ese cómic. Ese cómic es como una secuela del cómic que se llama La muerte de Superman. Tras la muerte de Superman, que es este suceso pues, que incluso recrean en las últimas películas de Superman. Con la ausencia de Superman salen un montón de personajes como a reemplazar, como a llenar su vacío. Está por ejemplo Steel, ¿cierto? Hay por allá un Superman, no me acuerdo, que parece como un Popeye, ¿sabes? Como un marinero. Hay otro que me parece fascinante que se llama El Erradicador, que es como un Superman que crean los robots de la Fortaleza de la Soledad para sustituir y proteger el cuerpo del Superman fallecido. Bueno, en fin, otro cómic muy muy interesante, y algunas de estas ideas de estos cómics han sido extraídas para las últimas películas de Superman. Otro que les podría recomendar así por encima, que se nos acaba el tiempo, The Red Son, El Hijo Rojo, un cómic muy muy bueno. Todos estos cómics hoy en día ya tienen película animada por parte de Warner Channel Animation Studios, y este también lo tiene. Igual originalmente salió como un cómic que fue creado por Mark Miller y dibujado por Dave Jobson. Oiga, Cuja. Sí. Usted sabía, nos escuchó en el programa de Ucronías toda la referencia que hicimos precisamente de este Red Son, de este Hijo Rojo. Claro. Nelson nos dio sopa y seco. Ese... Entonces recomendemos el programa para que nos lo escuchen completo. Claro, los programas de Ucronías ahí en YouTube, Ecos Geek, ahí pueden buscarlo. Y bueno, despedimos ahí rápidamente. Aquí un saludo muy especial a Fernando Espinal y a Luis Gabriel Trejos, dos grandes amigos súper aficionados a Superman. Les mandamos un gran saludo. Y bueno, Camilo, ¿con qué despedimos? Huele que se nos acabó el tiempo. Bueno, hay una canción que se llama La Canción de Superman, y es de un grupo que en los 90 dio como mucho palo, que se llama Crash Test Dummies, haciendo referencia a los muñecos que utilizan para las estrelladas de los autos. Ellos son canadienses y sacan este tema que supuestamente tiene después un cuento todo filosófico ahí en cuanto a la política como tal, pero el video, bueno, habla sobre precisamente Superman, y en el video aparecen las versiones como viejas, los personajes ya de tercera edad, de la Mujer Maravilla,
del avispón verde, incluso hay como una especie de linterna verde ahí embolatado, pero más en la figura de Alan Scott. Oiga, Camilo, Entonces, usted dice que esta banda dio mucho de claro en los 90 gracias a la canción de la vaca. Sí, Crash Test Dummies fue famoso por la canción. Y así la conocíamos en la radio, la canción de la vaca. pues bueno, la canción de la vaca, esta es la canción de Superman. Feliz día para todos. Sometimes when Soup was stopping crimes, I'll bet he was tempted to just quit and turn his back on. Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.